arquitectura romana es una fusión de elementos tradicionales griegos y etruscos. Los griegos proporcionaron los órdenes dórico, jónico y corintio, mientras que los romanos el estilo toscano y el compuesto. Cada uno de estos elementos es único a su manera, se usan en estructuras específicas en momentos precisos. A continuación se dará una explicación de cada uno de estos órdenes. El orden dórico es simple y natural y el más antiguo. Su columna tiene 8 diámetros de altura y rara vez tiene adornos en la base o en el capitel, excepto las molduras, aunque el friso se distingue por triglifos y metopas. Los triglifos componen los ornamentos del friso. La composición sólida de este orden lo hace ideal para estructuras donde la fuerza y la simplicidad son necesarias. Uno de los lugares donde se encuentra este orden es en el Coliseo romano en el primer piso. La función del Coliseo era entretener a los habitantes de Roma. En este recinto se celebraban luchas de gladiadores, ejecuciones, batallas navales, caza de animales y escenificaciones mitológicas, entre otros. El orden corintio. El estilo corintio es más complejo y elaborado que los estilos de la columna dóricas y jónicas. La parte superior o capitel de una columna corintia tiene una lujosa ornamentación tallada que simula hojas y flores. El arquitecto romano Vitruvio documentó por primera vez la columna corintia, calificándola de una habitación de las vertes de una doncella. Debido a su opulencia, las columnas corintias rara vez se utilizan en viviendas comunes. El estilo es más adecuado para grandes edificaciones del Renacimiento griego y la arquitectura romana, como los edificios gubernamentales, especialmente relacionados con los tribunales y las leyes. Un lugar donde se encuentra este orden es el Panteón de Agripa, en Roma, Italia, donde está dedicado a los 7 dioses celestes de la mitología romana: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. El óculo es la puerta celeste que comunica este mundo con el de los dioses. Contiene 16 columnas corintias que sostienen el cielo. Algunos datos del Coliseo romano es que la construcción del Coliseo romano se inició hacia el año 70 o 72 de nuestra era, por orden de Vespasiano, primer emperador de la dinastía Flavia. Fue un regalo del emperador al pueblo para ganar su apoyo. El anfiteatro llenaría el vacío dejado por el anfiteatro del llamado Campo de Marte, calcinado durante el incendio de Roma del año 64. Vespasiano hizo construir el Coliseo sobre la laguna artificial y sepultó la mayor parte del palacio. Solo quedó en pie el coloso. La gran innovación arquitectónica del Coliseo romano fue ser el primer anfiteatro levantado sobre un terreno llano, y no sobre la pendiente de una colina, como solía hacerse para dar soporte a las gradas. Esto se debe al uso del arco de medio punto, rasgo característico de la arquitectura romana. Con este se podían formar bóvedas de cañón y bóvedas de arista, las cuales distribuían el peso hacia pilares y columnas. Luego, en la caída de Grecia, se establecen en Roma dos órdenes arquitectónicos más, cuáles eran los toscanos y el compuesto. El orden toscano se originó con los etruscos, quienes construyeron sus templos en madera y probablemente pintaron en lugar de esculpir sus decoraciones. El orden de la arquitectura toscana está definida por una cosa por encima de todas las demás, o los demás órdenes arquitectónicos, como lo mencionó mi compañera, el corintio, el dórico, el jónico, es que era totalmente simple. Eso era lo que lo caracterizaba, la simplicidad. Una columna toscana se ve básicamente como una columna dórica, excepto que no está estriada, es un eje simple que es apoyada sobre una base simple y sin adornos ni decoraciones. Puede ser redonda o cuadrada. El orden compuesto es un orden mixto combinado de las volutas del capitel del orden jónico con las hojas de acanto del orden corintio, columnas altas alrededor de 10 metros de alto que pueden delinear el diseño de las columnas o de los materiales de los capiteles, con hojas de acanto y con volutas grandes. Su entablamiento muestra un friso y una cornisa esculpidas, más que todo. Las volutas del capitel compuesto fueron adaptadas a partir de los capiteles de los fenicios y de los egipcios. Son grandes y generalmente entre sus columnas cuentan con adornos o diseños. El orden compuesto no se encuentra en la arquitectura en la antigua Grecia. Hasta el Renacimiento no se clasificó como un orden separado y era considerado como una forma imperial romana del orden corintio.
Aunque el arco del Tito, construido en el año 82 después de Cristo, en el Foro de Roma, es a veces citado como el primer ejemplo superviviente destacado de un orden compuesto. El orden fue probablemente inventado un poco antes del reinado de Augusto. Continuamos con el orden jónico. El orden jónico está considerado como el segundo orden desde el punto de vista cronológico, teniendo su origen en la región costera de Jonia, más específicamente en Anatolia, Turquía, y en las islas Cícladas del archipiélago ubicado en el suroeste de Grecia, en el mar Egeo. Junto con el orden dórico y el corintio, el jónico conforma la tríada de órdenes arquitectónicas de la arquitectura clásica griega y mayormente adaptados a la arquitectura romana. Cada uno de los órdenes puede identificarse fácilmente, ya sea por sus perfiles o por sus proporciones, como lo hemos explicado anteriormente. Así, el orden jónico suele asociarse con lo femenino, dado a su elegancia y a su esbeltez. Se empleaban en los templos de las diosas al ser femenino. El pedestal es igual que el dórico, la columna arranca de una base formada por una escocia y dos toros. La columna tiene entre 20 y 24 acanaladuras verticales separadas por superficies planas, carece de énfasis, el friso es liso o con decoraciones animadas en relieves. Continuamos con el Foro Romano. El Foro Romano era la principal plaza antigua de la ciudad de Roma, una estructura en la cual se tornó y se construyó la antigua Roma y donde se desarrolló la mayor parte de la vida comercial. El foro era también el lugar principal donde se realizaban las procesiones triunfales, las ceremonias, los desfiles cívicos, militares o religiosos. Alrededor del Foro Romano habían también varias estatuas y monumentos conmemorativos de los grandes hombres de la ciudad antigua. Según la tradición, el Foro Romano está relacionado con la alianza entre Rómulo y su rival Tito Tasio. Rómulo fue el primer rey de Roma que controló el Palatino y Tito fue el que ocupó y controló el Capitolio. Otro dato interesante es que la Vía Sacra era la calle principal de la antigua Roma, que conduce desde el alto de la colina capitolina y pasando por varios de los lugares religiosos más importantes del Foro Romano.